Bienvenidos a este intercambio de ideas. Hoy nos vamos a sumergir en una cuestión que, la verdad, emana directamente de nuestro material de análisis. Es una pregunta fundamental para cualquiera que busque una transformación financiera real y duradera. ¿Cuál es el verdadero motor del cambio? El núcleo de nuestra discusión será determinar si el camino para superar la precariedad económica se construye, digamos, sobre la base de la educación financiera, del conocimiento técnico, o si todo depende, en última instancia, de un cambio previo y profundo en la mentalidad personal. Una disyuntiva esencial, sin duda, porque define el primer paso. O sea, ¿empezamos por la mente o empezamos por el libro? Exactamente. Precisamente, yo voy a sostener que la educación financiera sistemática es el cimiento, el cimiento indispensable. El conocimiento no es solo una herramienta más, es la que forja y da sentido a todas las demás acciones. Es, si quieres, el mapa que nos permite navegar. Y yo por mi parte voy a argumentar que, sin un cambio fundamental en la arquitectura de nuestro pensamiento, ese mapa es inútil. Defenderé que el pilar sobre el que se construye todo lo demás es la mentalidad. Una estructura interna basada en prioridades, equilibrio y disciplina. Sin eso, el conocimiento es simplemente letra muerta. Excelente. Pues, a ver, entremos en materia. Mi argumento parte de una conclusión central del material. Los consejos aislados simplemente no funcionan. Frases como ahorra más, genera un ingreso extra o sal de deudas son por sí solas trampas. Pensemos en ello un segundo. Una persona que gana poco y se obsesiona con ahorrar, simplemente se convertirá en una persona que sigue ganando poco pero con algo de dinero guardado, sin un plan de crecimiento. Claro. Alguien que genera un ingreso extra, pero cuyos hábitos de consumo son un desastre, pues simplemente tendrá más dinero para quemar. La razón por la que estas tácticas fracasan es que no atacan el problema de forma integral. Y es justo aquí donde el material nos da la única respuesta que sí funciona, la que llama la única dica, el único consejo transformador: estudiar y leer libros sobre educación financiera. Y la lógica, la verdad, es impecable. Un libro como El hombre más rico de Babilonia no te da un truco, te enseña principios atemporales sobre cómo el dinero trabaja. Obras como Los secretos de la mente millonaria no te dicen gasta menos, te enseñan a diagnosticar y reconfigurar tu patrón mental del dinero. Estos textos ofrecen un sistema completo, uno que cubre todos los frentes a la vez: la psicología del gasto, la estrategia para eliminar deudas, la inteligencia para generar nuevos ingresos y la visión para invertir. Por eso afirmo que el cambio de mentalidad no es el punto de partida, sino el resultado inevitable de un proceso educativo serio. El conocimiento es la chispa que enciende el fuego del cambio de comportamiento. Pues yo, la verdad, lo veo desde un ángulo completamente opuesto. Plantear que la solución es leer libros es, con todo respeto, confundir el vehículo con el destino. Es casi como decirle a alguien que quiere estar en forma que la solución es leer revistas de nutrición. La lectura es un medio, sí, pero no es la esencia del cambio. La verdadera transformación, como se desprende del análisis más profundo del material, no depende del dinero ni de la información, sino de un realineamiento interno. Y ese realineamiento se sostiene sobre tres conceptos clave, tres pilares que son el verdadero motor. El primero, prioridades. Se trata de una definición casi brutal de lo que es importante. El material lo dice claramente. Sin una meta clara, el dinero se gasta en cualquier porquería. La pregunta no es técnica, es existencial. ¿Es más importante la cena de esta noche o la tranquilidad de mañana? Segundo, equilibrio. Es la capacidad de disfrutar el presente sin sabotear el futuro. Es el antídoto contra esas frases que nos decimos para justificar malas decisiones como «la vida es una sola» o «de algo hay que morir». Y el tercer pilar, que quizás es el más difícil, es saber decir no. La disciplina de rechazar un gasto que no se alinea con tus prioridades, incluso cuando la presión social te tilda de tacaño o aburrido. El ejemplo que se cita sobre pagar un apartamento en 2 años es la prueba perfecta. Esa hazaña no fue producto de un cálculo complejo, sino de la repetición sistemática de la palabra no, impulsada por una prioridad inquebrantable. Esa estructura mental es la base de todo.
Sin ella, una biblioteca entera de finanzas no es más que teoría acumulando polvo en un estante. A ver, entiendo perfectamente la importancia de esos 3 pilares que mencionas. Prioridades, equilibrio, disciplina. Son cruciales, de acuerdo. Pero mi pregunta es, ¿de dónde surgen? ¿Cómo define una persona sus prioridades financieras de manera efectiva si no entiende las herramientas que tiene a su disposición? ¿Me explico? ¿Cómo puede alguien priorizar genuinamente la inversión sobre un gasto impulsivo si nunca ha comprendido la magia del interés compuesto? Bueno, pero... Ver en un gráfico cómo $100 pueden convertirse en 1,000 con el tiempo no es solo un dato, es un argumento emocionalmente poderoso para cambiar tu comportamiento. ¿Cómo puede alguien sentir la urgencia de pagar una deuda de tarjeta de crédito si no entiende el mecanismo devastador de los intereses revolventes? El conocimiento no es solo un conjunto de instrucciones, es lo que da forma y peso a nuestras prioridades. Construye el porqué detrás de la disciplina. Decir que la mentalidad es lo primero es como esperar que un arquitecta diseñe un rascacielos basándose solo en la inspiración, sin conocer los principios de la física o la resistencia de los materiales. La mentalidad se edifica sobre los cimientos del conocimiento. Pero ahí es donde creo que la realidad nos da un golpe de frente. Tu analogía del arquitecta es interesante, pero incompleta. Porque lo que vemos todos los días no son aspirantes arquitectos sin conocimientos, sino arquitectos titulados que viven en casas a punto de derrumbarse. El mundo está lleno de personas con vastos conocimientos técnicos, economistas, contadores, asesores financieros, que tienen sus finanzas personales en ruinas. Es un buen punto. Saben perfectamente qué es el interés compuesto y cómo funciona la amortización de una deuda. El problema no es la falta de información en su cerebro, sino la falta de estructura en su psique. La mentalidad de «me lo merezco ahora» o «puedo morir mañana» no se combate con una hoja de cálculo. Es una batalla emocional, de valores. Se combate cultivando ese equilibrio del que hablaba, esa capacidad de darle al yo del futuro el mismo respeto que al yo del presente. El conocimiento te puede decir que el azúcar es malo para la salud, pero es la mentalidad, la disciplina y el amor propio los que te impiden comerte el pastel entero. Son 2 dominios distintos, y el dominio mental, ese es el que tiene el control. La información es el copiloto que da indicaciones, pero la mentalidad es el conductor que decide si acelera hacia el precipicio. Pero entonces, ¿qué me dices del origen de esa fuerza de voluntad? Volvamos al ejemplo del apartamento, porque es muy revelador. Esa persona que durante 2 años dijo no a todo, ¿tú crees que esa disciplina férrea nació de la nada, de pura introspección en una habitación oscura? Yo sostengo que no. Esa fuerza de voluntad se alimentó y se sostuvo gracias al conocimiento. Probablemente esa persona leyó o escuchó sobre estrategias para pagar deudas rápidamente, entendió el concepto de amortización de capital, y eso transformó un sueño vago de tener mi casa en un plan concreto con un final visible. El conocimiento no solo enseña el cómo, sino que también fortalece brutalmente el porqué. Ver que tu objetivo es matemáticamente alcanzable, que otros lo han logrado antes, que cada no que dices a una salida a cenar te acerca mediblemente a tu meta, eso es un combustible potentísimo para la disciplina. La educación financiera es lo que mantiene la llama encendida cuando la motivación inicial, puramente emocional, empieza a flaquear después del 6º mes de sacrificios. Sin el mapa que te muestra que avanzas, es muy fácil abandonar el viaje. Fíjate que lo veo de una forma radicalmente distinta. La capacidad de decir no 500 veces seguidas no proviene de recordar un párrafo de un libro que leíste hace meses. Proviene de una decisión interna tan fuerte que se convierte en parte de tu identidad. La fuente de esa disciplina es psicológica y emocional, casi te diría que visceral. La persona del ejemplo no pensaba, según el capítulo 3 debo amortizar capital. No, pensaba, soy una persona que está comprando su casa. Esa identidad es la que rechaza la invitación al cine. Es una afirmación de quién eres y hacia dónde vas. El conocimiento pudo haber ayudado a formular el plan inicial, de acuerdo, te lo concedo. Pero lo que sostiene el esfuerzo diario frente al cansancio y sobre todo frente a la presión social es la fortaleza de esa convicción interna. Cuando tus amigos te dicen no seas tacaño, ven con nosotros, tu respuesta no se basa en un cálculo de interés compuesto, se basa en una prioridad que se ha vuelto parte de ti. Es la mentalidad la que te permite soportar ser el raro del grupo, porque tu visión a largo plazo es más poderosa que tu necesidad de aprobación a corto plazo. Y eso
Eso ningún libro te lo puede dar directamente. Lo tienes que construir por dentro. Pero eso nos lleva directamente al corazón de la cuestión, a la interpretación del consejo central del material. Es que no podemos ignorar la literalidad del texto. Cuando se le pide al autor una sola dica, un único consejo fundamental, la respuesta es explícita, directa y sin ambigüedades. Estudiar y leer libros sobre educación financiera. No dice medita sobre tus prioridades ni encuentra tu equilibrio interior. Dice estudiar. El verbo es una acción concreta y externa. Esto para mí posiciona inequívocamente al conocimiento como el pilar maestro, la habilidad que desbloquea todo lo demás. Es más, yo diría que el propio acto de sentarse a estudiar ya es en sí mismo un acto que empieza a reconfigurar la mentalidad. Requiere humildad para admitir que no sabes, disciplina para dedicarle tiempo y visión para creer que ese esfuerzo rendirá frutos. El material es muy claro. No hay una sola cosa mágica que te saque de la pobreza, pero si hubiera que elegir una acción iniciadora, esa acción es adquirir conocimiento, porque de esa fuente emana todo lo demás: la estrategia, la motivación informada y finalmente el cambio de mentalidad sostenible. Pero es que eso es quedarse en la superficie del argumento. Es ver la literalidad de la palabra en lugar de la intención del mensaje. Es ver la cáscara e ignorar el fruto. Estudiar es el vehículo, el método de entrega, la cuchara. Pero la medicina, lo que realmente cura, son los principios de mentalidad que se aprenden a través de ese estudio. Las 3 palabras que yo defiendo, prioridades, equilibrio, no, son la esencia de la transformación. El libro es simplemente un catalizador muy eficiente para llegar a ellas. Pero teóricamente, ¿podría una persona llegar a esos mismos principios a través de la introspección disciplinada, de un mentor sabio o incluso a través de los golpes duros de la experiencia? Por supuesto que sí. El libro no es la esencia, es un atajo. El autor recomienda leer porque es la forma más accesible y estructurada para que la mayoría de la gente internalice estos conceptos de mentalidad. Pero el objetivo final no es convertirte en una enciclopedia de finanzas. El objetivo es forjar un nuevo carácter financiero. Confundir el medio con el fin, ese es el error. El consejo no es acumula datos, es usa esta herramienta para transformar tu forma de pensar. En resumen, Wei, y reconociendo la validez de tu perspectiva, mi postura final es que, si bien una mentalidad correcta es el objetivo final y es absolutamente crucial, me parece sumamente difícil, si no imposible, construirla en el vacío, sobre arenas movedizas. La educación financiera sistemática proporciona el andamiaje, las herramientas conceptuales y el contexto necesario para que ese cambio de mentalidad no sea un simple deseo, sino una estructura práctica, informada y, lo más importante, sostenible a lo largo del tiempo. El conocimiento te entrega el mapa y la brújula. La mentalidad es la voluntad de empezar a caminar. Pero sin esos instrumentos, la más férrea de las voluntades puede hacerte caminar en círculos o, peor aún, hacia un precipicio. Y yo concluyo por mi parte que aunque el conocimiento es un recurso inmensamente valioso, su aplicación efectiva depende por completo de la arquitectura interna de la persona. Sin la disciplina forjada por prioridades inquebrantables, sin la sabiduría para mantener el equilibrio entre el disfrute presente y la construcción del futuro, y sin la fortaleza para decir no cuando es necesario, la información financiera más brillante del mundo se queda en simple y llana teoría. El conocimiento puede mostrarte la puerta y hasta entregarte la llave, pero es la mentalidad la que debe poseer la fuerza, la convicción y el coraje para levantarse, girar el pomo y dar el primer paso para cruzar el umbral. Creo que esta discusión pone sobre la mesa una tensión fundamental y, en mi opinión, muy productiva. Es el debate clásico entre la preparación externa, que es el conocimiento, y la fortaleza interna, que es la mentalidad. Ambas son evidentemente necesarias. Exacto. Quizá la pregunta no es ¿cuál viene primero?, sino ¿cómo alimentar un círculo virtuoso entre ambas? No hay una respuesta sencilla. Las dos perspectivas se necesitan y se complementan. Dejamos al oyente la reflexión sobre cuál de estos elementos resuena más como su propio punto de partida en este complejo pero fascinante camino hacia la estabilidad, sabiendo que, hay mucho más que desentrañar en el material.